el 14 de julio estamos con el segundo día del encuentro de patrimonio funerario. Ahora sí. Bueno, el cementerio de La Plata es un cementerio que, como su ciudad, es un cementerio masónico, es un cementerio que se hizo a los muy pocos años de fundada la ciudad, y que, bueno, tiene todo lo que les voy a mostrar, que es mucho, porque tiene variedad de temas en él, ¿no? Este es el diseño de la ciudad, hecho por Pedro Benoit. Nosotros sabemos que la ciudad de La Plata, para las personas que no son de la zona, fue hecha a gusto, digamos, de un gobernador que quería una ciudad especial para su gobierno, ¿no? Y bueno, la ciudad de La Plata fue hecha de la nada, y este es el diseño de la ciudad de La Plata. Un diseño que, como lo vemos, es masónico, es en las diagonales fundadas, hechas por Pedro Benoit, que era masón, amigo del fundador Dardo Rocha, tenemos la escuadra y el compás. Tenemos un diagonal que atraviesa toda la ciudad, que comienza en el Río de la Plata, y donde termina, después de atravesar toda la ciudad, en la necrópolis. Eso es uno de los símbolos masónicos. ¿Por qué? Porque comienza en el agua, que es la vida, y termina en la necrópolis, que es para los masones el Oriente Eterno. También tenemos de importancia que la ciudad en sí es, digamos, el dibujo de una logia cuando las personas están en el taller. Cada una de las plazas es el lugar de un masón dentro de la logia. Eso es muy importante. Esto sería el área donde juran los masones. Acá tenemos la letra G, que la vemos siempre con la escuadra y el compás, que es símbolo de Gran Gadú, de Gran Maestro del universo, y que ahí, no por casualidad, está la Casa de Gobierno. También tenemos en la ciudad el bosque platense, que es un bosque muy lindo, y que ese sería el lugar del maestro dentro de la logia, del gran maestro en el este de la ciudad. ¿Y qué hay ahí? Las universidades. ¿Por qué? Porque es la sabiduría, la inteligencia. Así que ya no más, tenemos una dualidad muy importante con el cementerio. ¿Por qué? Porque el cementerio es un diseño muy parecido al diseño que le hizo Pedro Benoit a la ciudad, también hecho por Pedro Benoit. Tenemos las diagonales. Acá este lugar que yo les señalo sería, digamos, el monumento, que después lo vamos a ver, a Florentino Ameghino, que sería la plaza principal de la ciudad. Así que es el único cementerio del mundo que tiene el mismo, Pedro Benoit quiso hacer la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos igual. El cementerio se terminó de hacer en 1886 y se habilitó en febrero de 1887. Acá lo vemos cuando se estaba terminando, y acá vemos un carruaje fúnebre que se, digamos, adornaba de acuerdo al estatus del fallecido. Se le agregaba caballos, se le sacaba caballos, y se le agregaba o no a distintos adornos, que después pasó a haber un tranvía eléctrico, la primera ciudad que tuvo tranvía eléctrico, y pasó a tener tranvía eléctrico también. Estilos arquitectónicos. Yo he visto pocos cementerios que tengan tan definidos los distintos estilos arquitectónicos. Acá tenemos el modernismo catalán, que es el mismo, digamos, Art Nouveau que de Gaudí. Digamos, se le llama modernismo catalán. Esta es una bóveda muy importante del doctor Esbarra, y tiene ese estilo, ese diseño. Acá tenemos el Art Deco, que es de un ingeniero, bien característico, un diseño que se desarrolló, digamos, después de la Primera Guerra Mundial. Acá tenemos una bóveda muy importante que es bien neogótica. Este estilo no se ve muy común, muy tan típico en los cementerios, que son tipo iglesia, y es la bóveda del primer fallecido de la logia La Plata 80. Pero después se vendió, y quien está ahí no es masón. Era masón la primera persona. Esta es neoclásica, es la primera bóveda del cementerio, tiene
ahí yo estoy 20 minutos contando porque tiene toda la masonería junta. La clepsidralada, que después le explico, las columnas, el neoclásico, es de una familia de 3 masones, padre, hijo y nieto, de la Gran Logia Argentina. Y acá tenemos un Art Nouveau bien característico, desarrollado entre 1895 y 1920 aproximadamente, una bóveda muy importante, y acá yo puse, porque estaba en Recoleta, el general Hornos desde 1871 que falleció hasta 1915 que lo trasladaron con grandes acompañamientos hasta llegar al cementerio de La Plata. Tenemos bóvedas egipcíacas, muy características. Esta es la de un señor Pajés, que era un diplomático que viajaba mucho a Grecia. Es de Piriapolita, y tengo entendido que el único edificio que tiene Piriapolita en Buenos Aires es el Ministerio de Economía. Bien característico. Acá en las puertas están la flor más importante de Egipto, ¿no? Y bueno, y en las columnas, y la esfinge, que significa inteligencia, el custodio de los umbrales. Está la flor de lotus. Y acá tenemos una muy importante bóveda egipcíaca también, que tiene 5 ranuras, que significan la armonía pentagonal. Significa que el hombre, el ser humano, tiene 2 brazos, 2 piernas, y la cabeza es el número 5. Y tenemos también un obelisco que no es muy común en otros cementerios, pertenece a Emilio Coutaret, un ingeniero francés que vino muy jovencito y que trabajó en nuestra catedral y todos los edificios. Acá también tenemos el primer maestro, esta es bien egipcíaca, acá tenemos el soporte del mundo, acá tenemos esto que es bien egipcíaco, y acá son 2 mujeres muy importantes, porque calculen que en 1910 era, por ejemplo, primera presidenta del primer Congreso Latinoamericano de Estados Unidos, Estados Unidos. Una es monocromática y la otra policromática, pero las 2 tienen la simbología de Isis y Osiris, nada menos. Acá está el cementerio en sí, y acá vamos a mostrar los distintos tipos de enterramiento. Acá tenemos una tumba común, acá tenemos un hipogeo que corresponde a Isnardi, que está el enterramiento hacia abajo, y arriba está todo el monumento. Esto está lleno de simbologías que después lo voy a mostrar. Panteón social. El panteón social es muy importante porque vinieron miles y miles de obreros a trabajar en la ciudad, cuando llegaban en barcos de a 1000 obreros, y ellos buscaban la forma de hacer lo que después fue, digamos, haciéndose más común, pero un mutualismo de unir pesito a pesito para hacer algo para ellos, para tener un lugar digno de enterramiento. Acá tenemos un nicho que corresponde a un niño que se está estudiando muchos milagros y eso, y esto es lo que se llama comúnmente una bóveda. Acá esto es cenotafio, se llama, porque la persona no está, hizo un recuerdo de la persona. Sor María Ludovica era una hermana de la Misericordia, que estaba en el panteón de las hermanas. Ya había hecho muchos milagros, pero ya hubo uno muy confirmado por el Vaticano, la beatificaron porque hizo caminar a una niña con espina bífida y que iba a la muerte, y bueno, la llevaron a la niña ahí. Bueno, la niña caminó y después no tenía todas las operaciones que había que hacerle. Y bueno, está en el Sor María, está en el altar de nuestra catedral, en uno de los altares. El monumento a los desaparecidos no identificados, y acá tenemos la Federación de Instituciones que le hace recuerdo a las personas que fallecen, le van poniendo una placa, pero esto no deja de ser un cenotafio. Acá tengo los artesanos que han trabajado, tiene muchísimas artesanías el cementerio. Estas son puertas y ventanas hechas con rositas, es una belleza, y los grandes vitrós que los han hecho en Buenos Aires,
así como estas, por ejemplo, hay como 100 estatuas que se compraron en una exposición en Buenos Aires en el año 1926 y que son muy importantes para nuestra necrópolis. Este, por ejemplo, que estoy señalando, es del Panteón Naval y está hecho por la familia que hizo, la misma familia que hizo la confitería, el Molino en Buenos Aires y otras más, así que es muy importante. A ver, este no sé por qué tarda un poquito. No sé por qué tarda. Cementerio. Bueno, hoy hasta ahora pasó rápido. Bueno, este es el portón del cementerio. Acá les puedo mostrar arriba. Tiene un triángulo que significa todo lo que significa la masonería: libertad, igualdad y fraternidad, ciencia, justicia y trabajo, nacimiento, vida y muerte. Acá tenemos todos los símbolos masónicos, que por los principales, estos son los intermediarios entre el gran Gadú o el gran arquitecto del universo y la persona terrestre. Ahí tenemos la corona de trascendencia al individuo. Acá tenemos las dos antorchas hacia arriba, que significan purificación por iluminación, y esto significa victoria, los laureles. Las 24 columnas de afuera de la calle significan el mundanal ruido, el bullicio y la vida. Las 12 de adentro significan el oriente eterno, la paz. Estos son algunos de los símbolos que podemos ver en el cementerio. La clepsidra, este es el reloj, que significa que para los masones el tiempo no existe, solo existe para los profanos. Y las alas son las alas de Isis, la mayoría de la simbología es de Isis y Osiris. Acá tenemos una bóveda muy importante que tiene las alas de pelícano. El pelícano es un animal que cuando no tiene para darle de comer a sus hijos, se lastima, se sangra para darle a sus polluelos de su misma sangre. Por eso significa sacrificio. Y bueno, hay algunas bóvedas que tienen este significado. Las cadenas que vemos en muchísimas bóvedas masónicas, son las cadenas de la unión entre los masones. Cuando el taller termina, los masones se unen los brazos para significar acompañamiento, amistad, unión. Y solemos ver en las cadenas que generalmente tienen 33 eslabones, uno por grado de 33 grados de los masones. Abajo hay una tumba común que está en el fondo, pero que es la única, y yo lo he visto en otros cementerios así, con la escuadra y el compás. Acá, como la escuadra y el compás está digamos, entremezclados, es que este señor fue grado compañero. Si el compás hubiera estado delante, era grado maestro. Esto es lo que vimos en el cenotafio de hoy. Estas antorchas hacia abajo significan hacia la verdadera vida. Acá, fe, esperanza y caridad. El libro, no lo llegamos a ver bien, pero en esa puntita tiene una hoja doblada. Cuando una hoja está doblada así, significa que la persona le ha quedado algo inconcluso. Este ángel, que se los nombré hoy, el intermediario, fe, esperanza y caridad. Acá tenemos una paloma, porque Teófilo Isnardi, que está también en ese hipogeo, fue alumno del Colegio Nacional de La Plata, y los internados del Colegio Nacional tenían el escudo y todo con una paloma con una flor en la boca. Acá está el libro igual que hoy, y esto significa sabiduría. Quería nombrarles también, acá tenemos a los 5 sabios de La Plata, y 5 sabios que dejaron huellas en el mundo. Alejandro Korn, el gran filósofo, filántropo, fue director del hospital de Melchor Romero, de personas con problemas, y hizo el sistema Open Door, fue uno de nuestros grandes sabios. Abajo tenemos acá en el nicho que está dentro de este panteón de la Sociedad de Socorros Mutuos a Juan Bucetich, el, digamos, descubridor, porque no es el que los creó, porque lo tenemos, de las huellas digitales, nada menos reconocido en el mundo entero.
acá tenemos a Carlos Spegazzini, otro de nuestros sabios, que descubrió prácticamente, cuando él llegó a la Argentina, con 20 años había 40 tipos de hongos, cuando él falleció 4.000, así que la medicina nuestra está basada muchísimo en el descubrimiento del doctor Carlos Spegazzini. Acá tenemos un monumento importante, que es nada menos que al gran maestro Almafuerte, que es uno de los más visitados, porque Almafuerte nos dejó muchísimo, y bueno, su casa quedó en La Plata también, y es el primer monumento histórico nacional de La Plata. Y acá abajo tenemos el único monumento histórico nacional del cementerio, que es a Florentino Ameghino. Es un monumento, era masón y está hecho también por un masón, y bueno, nos dejó todo lo que sea paleontología, geología, los libros relacionados con esos temas, Florentino Ameghino. Así que uno de nuestros 5 sabios. Bueno, acá hay una persona que la suelen venir a buscar. Hay personas caminando por el cementerio pensando que van a encontrar un monumento, y está en un nichito, en una plaquita ahí arriba, y se trata de Manuel Puig, nada menos que el guionista de Boquitas Pintadas, que Boquitas Pintadas, La maldición de Rita Hayworth, y toda la cantidad de musicales que se hicieron en base al trabajo de él. Falleció y está con otro nombre, porque está en la familia de Ledone, que era la mamá, y en una plaquita ahí arriba. Y lo andan buscando, vienen especialmente a buscarlo. Acá tenemos una foto de Juan Cruz Mateo, que era bandoneonista, guitarrista, pianista de Carlos Gardel, años en Francia, y se quedó justo él en Francia cuando Gardel venía en el avión y se mató, así que él murió años después, en el año 50 aproximadamente, pero tengo muchísima historia, una historia hermosa, tengo Power hecho entero de esa personalidad. Esta es una bóveda muy importante de Ricardo Sánchez, el creador de la escuela de dibujo, de la escuela de inició el arte musivo, creó las teselitas, que son esos azulejitos con que se hacen esos cuadros maravillosos. Se decía que Sánchez era el único capaz de hacer en teselitas los cuadros de Quinquela Martín, nada menos. Cristina, te quedan 3 minutos. Exacto, bien, gracias. Bueno, acá tenemos a la familia Podestá, que se vino de Uruguay, y bueno, acá en La Plata hizo muchísimo, e incluso el Coliseo Podestá, que se llamaba Politeama Olimpo, lo compraron ellos y fue Teatro Politeama Olimpo. Recién se le puso Podestá cuando falleció el señor Podestá. Y lo último, Balbín. Acá tenemos al teniente coronel Burela, que el teniente coronel Burela fue el que inició la guerra gaucha en Salta antes que llegue Güemes, y la momia de Tolosa, Matías Betti. Matías Betti había sido enterrado en un cementerio de Tolosa porque había fallecido antes de terminado el cementerio, y cuando lo fueron a retirar, después de años que nadie lo retiraba, abrieron el ataúd y estaba momificado. Por eso se le llamó la momia de Tolosa y sigue llamándose así, con su gran historia. Esta es la traída de los restos de Juan José Estegui, que falleció en España, acá está la foto, y en España lo consideran un líder porque luchó por el primer muerto de la Guerra Civil Española. Acá, muchísimas gracias, estas son mis visitas guiadas, y estoy a disposición si alguien tiene que hacer alguna pregunta. Creo que cumplí con el horario.